Buenas noches. Buenas noches. Bueno, les cuento un poco. Con motivo de que hoy a la tarde teníamos un show para hacer con unos compañeros músicos, con Ricardo Zulé concretamente, que tocamos en cuarteto en el escenario ahí, del escenario principal a las 4:30. También coincidió que si nos quedábamos un tiempo podíamos venir a hacer un poco la presentación de estos dos libros que prácticamente son nuevos y también hacer un poco de ruido por ahí, de promoción y este tipo de cosas. Así que vamos a hablar un poco de este libro que salió hace un año, Mi Banda Sonora, que es un libro que tardé 2 años en escribir, donde está repleto de anécdotas, de opiniones, de una cantidad de cosas que yo pienso, algunas que están relacionadas con mi profesión, otras no. Pero bueno, es un libro que yo quería hacer hace mucho tiempo y no hacerlo en el estilo que se sabe a veces de como memorias, que es todo cronológico, el día que nací, después fui al colegio. Entonces me pareció que eso era medio una cosa un poco cansadora. Entonces comencé a escribir crónicas como me gustaba a mí y llegó un momento que pasó un año y ya tenía escrita como 200 páginas, trae 400 el libro. Entonces dije, bueno, ahora que tengo todo esto escrito, lo que voy a hacer es tratar de compaginar el libro como si fuera una película, ya que también me gusta mucho el cine desde niño y hablo mucho de cine en el libro. Entonces lo comencé a compaginar de una manera en donde el tiempo nunca queda sujeto a una onda cronológica, sino que, por ejemplo, claro que comienza con la noche que yo nací, que casualmente cuando yo nací mi madre estaba viendo una película en el cine con mi padre y en ese momento empezó a sentirse muy mal y tuvieron que salir rajando a la maternidad y ahí nací yo, en Rosario, claro. Entonces comienzo con esa anécdota en la primera página y en la página 7, 8 salta a que tengo 20 años y estoy en otro lado haciendo no sé qué y después salta a que tengo 30 y tengo un problema que me meten preso y después vuelve otra vez cuando tenía 8 años. Esa es la dinámica que tiene el libro, porque pensé que de cualquier manera, salte para donde salte, cuente de la época que sea, siempre tiene un nudo al libro que tiene que ver con mis ideas, mis sentimientos, mi actitud frente a la vida, que lo que más se conoce es, lógicamente, con la actividad de la música, pero bueno, hay un montón de cosas que uno piensa en general de la vida, que no es solamente la música, la poesía y el cine, que es lo que más me mueve a mí. Y tuve momentos de interrupción para escribir este libro, porque ¿qué pasa? Yo tengo muchas anécdotas, como todos los músicos tenemos, las cosas que nos pasan en tantos lugares que vamos, algunas son graciosas, otras son muy sentimentales, algunas son tristes, como es un poco la vida. Y muchas veces yo, que hablo bastante como un pajarraco, como loro, me la paso contando anécdotas por ahí. Y cuando las cuento, muchísima gente, amigos míos, conocidos, se divierten por la manera que tengo de narrar. Pero ¿qué pasa? Cuando empecé a escribir la primera anécdota acá me salió tan feo, porque se ve que me comió el cerebro que la idea de que, uy, estoy escribiendo un libro, tengo que ser un escritor. Entonces, lo que se reía todo el mundo cuando yo lo contaba en una mesa de café o comiendo, acá era un aburrimiento espantoso. Entonces lo tiré todo y empecé a escribir de nuevo. Bueno, hice esto de romper papel y papel durante un par de meses hasta que le encontré una vuelta. Y ahora que le encontré una vuelta estoy contento. Es más, ya estoy empezando a escribir otro libro. Le encontré una vuelta de cómo puedo llegar a contar esas cosas sin caer en que esté mal la sintaxis o esté desparejo literariamente, pero que no se pierda la chispa narrativa que a veces tiene cuando uno cuenta una anécdota, ¿no es cierto? Para que se den una idea. Por ejemplo, yo empecé a contar anécdotas de cosas raras que me han pasado en lugares que fui a tocar. Una vuelta yo fui a tocar a Moldavia, la República de Moldavia. Esto queda frente a Rumania. Es un lugar con una musicalidad
extraordinaria, pero que nosotros no conocemos nada de eso, porque en la época que fui, en el 86, era una de las tantas repúblicas que estaba dominado por lo que se llamaba la URSS, ¿no es cierto?, la Unión Soviética, donde vivían 545 millones de habitantes, un disparate. Pero claro, no todo eran rusos y Moscú y Leningrado, sino que dentro de eso, de la URSS, estaba Lituania, estaba Polonia, estaban todos los lugares que como monopolio de esa zona que eran ellos se habían tomado, ¿no? Pero bueno, la pasamos bien ahí en Moldavia y cuento anécdotas que son bastante especiales, no solamente en lugares extraños a nuestra idiosincrasia, sino también cuando hacemos giras por el interior. Por ejemplo, cuando vamos al interior la gente es muy noble y algunos lugares que vamos que es muy difícil llegar, la gente se da cuenta que fuiste realmente porque tenés ganas de ir y tocar la música, que es muy difícil, que no se trata de lujo ni de que te pongan oro ni nada por el estilo, es que vas a tocar y tratan de comportarse contigo muy bien, muy noblemente, pero llega un momento que, bueno, tampoco tienen para darte a veces las condiciones mínimas necesarias de algo digno. Por ejemplo, una vez yo fui a tocar a frontera con Bolivia, fui a tocar a Orán, que en el verano hace un calor que la verdad que es para volverse loco, ¿no es cierto? Y encima íbamos por tierra y habíamos tocado en otros lugares antes, en Salta. O sea que cuando llegamos a tocar, llegamos 2 horas y pico tarde de lo que era el horario nuestro de tocar con nuestra banda. Y además estábamos destrozados por el viaje en sí mismo, el calor y el viaje. Entonces cuando llegamos, nos recibe la persona que nos contrató y el intendente y dice, bueno, apúrense para tocar, dice, porque la gente está esperando hace más de 2 horas y hay 3.500 personas. Es una cantidad muy numerosa para esos lugares tan pequeños, ¿no? 3.500 personas esperándonos para tocar y nosotros llegamos 3 horas tarde, pero encima parecíamos la momia, estábamos muy cansados, muy agotados. Entonces yo le dije a los tipos, bueno, mire, que armen, déjenme que la gente nuestra arme los equipos, el piano, la guitarra, todas nuestras cosas, pero mientras tanto, permítame que me quiero pegar una ducha, es lo único que quiero. Yo con una ducha, si me pego una ducha ya me siento bien, ya reacciono y salgo y canto 3 horas, lo que usted quiera. Entonces dice, sí, cómo no. Bueno, se fueron todos a armar los equipos, ¿sabes? Y me llevaron al único hotel que había en el lugar, un hotel muy pequeñito. Y entonces, bueno, nada, ni abrí la valija, me metí directamente en el bañito que había, ¿sabes? Y bueno, abro bien la ducha y me empiezo a poner el shampoo, jabón, todo. Y de pronto, cuando estoy totalmente enjabonado, ¡pac!, se corta el agua. Entonces, yo en ese momento me sentí, ¿vieron como Atrapados sin salida, Jack Nicholson, cuando le van a hacer la lobotomía? Me sentí así como, parecía que me habían tomado el cerebro, no sabía lo que hacer realmente. Entonces empecé a gritar. ¿Qué pasó con el agua? No sé qué. Era un baño de esos típicos de hoteles así muy pequeños, que el baño tiene además una ventanita, ¿no es cierto?, pequeña, que da hacia el pasillo, ¿no? Bueno, la cuestión que como yo empecé a gritar, se ve que se movió gente de la que nos atendía y de pronto veo que está corriendo gente por afuera. Yo mientras tanto ahí, desnudo, jabonado, esperando que vuelva a salir el agua. Y mientras miro así por la ventanita, veo que pasan corriendo 2 bomberos. Digo, ¿qué pasó? Los bomberos vienen. ¿Se estará incendiando algo? Digo, no, ¿sabés qué era? No tenía más agua en el hotel. Llamaron a los bomberos para que me carguen el tanque. ¿Entienden? Entonces digo, pasan unas cosas que, bueno, eso que si ustedes lo ven ahí se tiran una semana riéndose, a veces es difícil trasladarlo y contarlo bien en algo porque puede quedar frío, puede quedar que le falta el touch así especial de lo que es una linda narración, una fantasía. Bueno, un poco mi libro es eso, y aprovechando que veníamos un rato para hablar de libros, lo convidé a mi amigo, a Mario Antonelli, que es loco por la música, como nosotros, historiador, y ya hace unos años
acometió con la historia y biografía de mi grupo de adolescencia, Los Gatos Salvajes, y de ahí en más comenzó a escribir la historia de los gatos, que le llevó sus buenos años, y el libro salió después que es decir, hace unos cuantos meses, un libro que yo personalmente, no porque sea sobre mi historia de adolescencia, pero que está muy bien escrito y con una investigación obsesiva como es él, donde a pesar que yo soy muy memorioso, aparecieron cosas que yo ni me acordaba que él rescató por la investigación que hace cuando se pone a escribir sobre el rescate de algo musical que le gusta. Así que bueno, él que les cuente sobre su libro. Gracias. Bueno, todo arrancó también hace 20 años cuando nos conocimos con Lito. Yo lo entrevistaba para otro proyecto que tenía sobre una enciclopedia de la música beat. Nos hicimos amigos, nos prestamos discos. Él me dio 40 discos de Nina Simone el día que me conoció, así que empezamos a tener confianza enseguida. Y bueno, llevó 18 años escribir el de los gatos, y una idea de él era, si la enciclopedia era muy complicada, ¿por qué no hacer un libro sobre los gatos salvajes? O cuadernos eran en ese momento. Un cuaderno de los gatos salvajes, un cuaderno sobre los Shakers y un cuaderno sobre los gatos. Bueno, en el 2005 salió un libro de los gatos salvajes, 5 años después salió un libro sobre los Shakers y ahora el libro sobre los gatos, que curiosamente a 50 años del debut del grupo nadie había escrito algo de un grupo que fue trascendente en lo que hoy se considera el rock argentino. Un grupo que apareció cuando no había nada, si bien a veces hay controversias sobre dónde arranca la cosa, pero no había, nunca se había planteado como el contexto investigado, no un contexto trasladado de personas a personas, sino tratar de encontrar las distintas voces que armen lo más parecido a lo que pasó, que eso siempre es bastante complicado en la historia. Entonces, con todo el material de archivo de Lito, de Ciro Fogliata y de Kai Galifi, que fue el guitarrista del grupo, que fueron los que conservaron tanto escritos, fotos, que permitían darle valor histórico a lo que uno lleva en su memoria, que a veces es traicionero. Entonces, con algún criterio de lógica y obsesión y locura, armar todo eso y que sea entretenido también. Yo creo que el libro es bastante dinámico, parece un libro de nuestro tiempo, que hoy la gente se aburre muy rápido, y creo que es un libro que se puede leer no solo de corrido, sino agarrar distintos momentos, y eso también permite una lectura un poco más ágil, y aparte tomarlo como una fuente de consulta, porque los datos están expresados de una forma de fácil acceso, tanto discografías como fechas, con mucho rigor, para que tenga un poco de sentido esto y no sea un cuento más sobre el origen del rock argentino. Entonces, la posibilidad de haber hecho el primer libro, Los Gatos Salvajes, desde un escritorio, me dio la posibilidad de, cuando salió, conocer a la barra rosarina, a todos esos músicos que generaron ese comienzo, y que sea mucho más amplia la información. Entonces este libro de los gatos incluye toda esa historia de los gatos salvajes ampliada en función al libro que ya había escrito en el 2005. Entonces, bueno, esto es la idea de rescatar el origen cuando no había nada, todo lo que generaba vivir en la Argentina de aquel entonces, una Argentina que parecía en blanco y negro, con ideas antiguas, con gente muy reaccionaria ante lo nuevo. Quizás eso sucedía en todo el mundo, quizás ahora vuelva a pasar, pero esperamos que no. Pero es un poco retratar no solo a los gatos, sino a su momento, y que quede claro que pasaban cosas además de la música. A veces las historias son casualidades que otros se podrían haber quebrado ante la adversidad. Los Gatos Salvajes, cuando pierden su contrato discográfico, algunos deciden volver a Rosario, otros, Lito se queda acá, Ciro también, y tratan de seguir algún camino para tratar de sobrevivir en la gran ciudad. Y a veces eso podría haber sido un desastre, y sin embargo
a veces los planetas se alinean y las cosas salen bien, siempre y cuando haya algún talento para exhibir. En aquel entonces era muy difícil hasta llevar el pelo largo, entonces se requería algo más que voluntad, que ahora se escucha mucho eso, yo doy todo, dejo todo en lo que estoy haciendo, pero a veces el talento también ayuda. Y ya el disco debut de Los Gatos demuestra una variedad musical que no existía en ese momento como oferta para el oyente. Y en un momento súper adverso a ese tipo de juventud perilarga. Pero bueno, por suerte todo salió bien y hoy estamos acá y hasta escriben libros los integrantes de Los Gatos, que sabían leer y escribir también. Pero bueno, fue un momento muy difícil. Y el libro, bueno, trata de poner todo eso en contexto y aparte ir contra algunas ideas que se tienen, para el que está un poco más entendido en la historia, sobre la real importancia de la cueva, sobre cuestiones de composición de algunas canciones. Trata de ir contra varios mitos y tratando con hechos que puedan estar documentados, tratar de darle otra mirada a lo que se suele decir porque alguien lo dijo y se repite constantemente. Entonces yo quiero agradecer a Lito que confió. Esto nos llevó 18 años, qué sé yo hice toda mi carrera o toda la secundaria o toda la primaria y me llevó más tiempo hacer este libro, pero bueno, el tiempo pasa. Y bueno, espero que sea, al que le interese leerlo, espero que lo entretenga, al menos. En estos tiempos así tan urgentes, ponerse a leer un libro es como naufragar también, ¿no? Fuera de todo lo que pasa alrededor. Bueno, a mí me parece, para agregar algo más sobre, no estos libros, sino los libros. Ahora hace un tiempito que han comenzado a aparecer algunos libros con historias de músicos. No me refiero a los libros escritos que siempre hubo y habrá, que son admirando, elogiando a alguien que el que lo escribe es fanático de un artista, una actriz, y escribe loas de su vida. No, me estoy refiriendo a los libros que tratan de tener un perfil medio biográfico de por qué los tipos o el tipo, el que sea, se ha dedicado a esta profesión. Por eso una buena lectura de este tipo de libros encarados de esta manera no significa que necesariamente uno tenga que ser admirador del grupo o del cantante o compositor por el cual esté dedicado. A mí, que me gusta mucho leer, me he leído unas biografías, pero de unos personajes que serían algunos inencontrables de estar conmigo sentados en una mesa tomando un café. ¿Por qué? Me interesa el profile, el enterarme qué son los pensamientos, las cosas, porque si no pareciera que como sucede en algunos casos, pero no en todos, pareciera que la vida es que el tipo es músico, se levanta a la mañana, agarra una guitarra, no se peina, hace bla, 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 y ya pasó la vida. Y no es eso, hay una cantidad de elementos que son los que van definiendo qué es lo que va a ser el tipo creativamente, y siempre están ligados con una actitud que toma el músico, el artista, el creador, una actitud que toma frente a la vida y que está en una discusión plena todo el tiempo con el acontecer social del lugar a donde pertenece. Acá en nuestro país, dedicarse a la tarea de músico siempre ha sido algo bastante bravo, bastante difícil. Hasta hoy en día, por ejemplo, en un género que gracias a Dios ya pertenece a nuestra idiosincrasia, como el tango y el folclore, digamos el rock argentino, porque ha cumplido más de 50 años, de cualquier manera no falta el día que me tomo un taxi y el tipo que maneja me vio en algún lugar alguna vez y me dice, ¿vos qué haces? Y le digo, soy compositor, soy músico. Y dice, no, pero ¿de qué laburás? Es decir, hay un criterio que parece que es una joda esto también, ¿no? Y yo a veces lo trato de relacionar, de darme una explicación, ¿por qué es que es una joda? Y me acuerdo cuando yo era chico, que iba como cualquiera de ustedes a primero o a segundo grado,
Y entre las tantas tareas semanales que teníamos, había un día que era la hora de música, que no casualmente se la llamaba la hora de la joda. Era la hora de la joda porque nadie estudiaba un carajo, ¿me entendés? Entonces yo, que ya sabía desde chico, por suerte, que me iba a dedicar a la música, yo me hacía un problema bárbaro porque decía, al diablo, si ya a la gente no le gusta, desde los 5 años no prestan atención a nada, cuando tengan 20 va a ser terrorífico esto, ¿no es cierto? Bueno, lógicamente no es tan así, ni tampoco era una cota de pesimismo el mío, sino que yo le daba mucha bolilla, me preocupaba mucho lo que era dedicarse a comprender cosas del arte, cosas que te gustan, que te hacen bien al corazón, y que bueno, siempre hay algo más para comprender de lo que espontáneamente a uno le llega, a veces de un libro, de una película, de una canción. Uno va al cine a veces y ve una película y sale y dice, uy, esta película me cambió la vida, por algo que te pegó la película con alguna situación tuya personal. Y a lo mejor uno no se detiene ahí a darse un poco más de cuenta por qué cambió la vida, qué fue lo que sucedió, qué hubo. Y me parece que es importante eso, especialmente en tiempos como se vive una hora, que hay muchísima gente que no cree en nada y que también los estadios de creencia han ido a través de los tiempos cambiando tanto, ¿no es cierto? Que cuando yo era chico la gente que creía en algo iba a la iglesia, después empezaron a ir al psicólogo, después una bruja, ahora se compra un celular. Digo, cada vez va bajando más el asunto y está bravo eso, porque no se puede vivir sin creer en un ideal que uno tenga, cualquiera sea ese, y para nada, lógicamente, estoy hablando de política y mucho menos partidaria, ¿no? Bueno, un poco esta es la idea de los libros. Acá me trajeron un piano muy lindo que yo tengo también en mi casa, el piano Casio Previa, y quisiera a modo de souvenir cantarles 1 o 2 canciones para que esto cierre con un poquito de música, agradecerles que vinieron, no haberlos aburrido, espero, ni Mario ni yo, y nada, esto es todo. Esto es más que una improvisación, señores, ¿sí? Quédense tranquilos. Dale un poquito más de volumen, ¿no? Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos. Porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Después el árbol se cayó y nunca se quebró, y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida, para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi embrujado sin querer, el alma se despliega por ahí. Está en tus manos, tan simple así, solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos, porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Después
pues el árbol se cayó y nunca se quebró, y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida, para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi embrujado sin querer, el alma se despliega por ahí. Está en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Solo en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Gracias. Muchísimas gracias.